Es fácil ser hincha de Racing ahora. Es fácil. Hay un video del empate, iban 42, 43 minutos del empate con Independiente, con 9 ¿De la hombres. chilena, Alejandro? No, el último. Y el hincha sigue cantando antes del gol del Chelo Díaz. El hincha sigue cantando, eso no pasaba en décadas anteriores. Ya hubiéramos estado silbando en décadas anteriores. No, hay muchos chicos de entre 20 y 10 años, 10, 15 años, que nacieron con un Racing con campeonatos seguidos, que no saben lo que se sufría, que no tienen idea de otra vez esto. Esos partidos cuando van 20 minutos del segundo tiempo y van 0-0 y sabés que vas a perder, sabés que te van a meter uno al final, porque sos hincha de Racing y lo sabés. Bueno, hay chicos que no vienen con ese gen, con ese ADN, que vienen con un ADN, pibes que nacieron en el 2000, que tienen 20 años ahora, ya tienen 3 campeonatos en su vida. Es distinto. Pero bueno, qué sé yo, hay como una dinámica distinta cuando vas a la cancha, la gente está más contenta, se habla de otra cosa, hay muchos chicos, muchas familias. La buena gestión económica y dirigencial también ayudó mucho a que se encuentre la familia de vuelta en la cancha de Racing. O sea, es otro club distinto a ese club que estaba a punto de quebrar. Y es distinto a la última época del siglo XX. Es como que empezamos el siglo XXI con el pie derecho. ¿Y tus primeros recuerdos como hincha de Racing? Porque en realidad no vivías en Capital, no sos de Capital, entonces quizás con la radio, no lo sé, o capaz alguna excursión un viaje que hiciste acá a Capital y te llevaron a la cancha. No, mis primeros recuerdos son eminentemente paternos. Es mi padre agarrándome a los 2 años y medio y explicándome que yo tenía que ser de Racing, que tenía que ser de los hermanos Pairetti en turismo carretera, que tenía que ser de Mario Andretti en Fórmula 1 y no de Reutemann. Y así, me fue diciendo quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, como si la vida se tratara únicamente del deporte. En boxeo solamente te tiene que gustar Nicolino Loche. En básquet, Perazo es el mejor del mundo. Y así me fue diciendo cosas en 1974, cuando la cabeza del chico de 3 años es una esponja todavía. Y bueno, y una de esas cosas que me dijo es que yo era hincha de Racing porque Racing era un equipo que salía campeón siempre. Claro, estábamos en 1974, él venía con la década del 60 muy altanero, venía con muchos campeonatos a cuestas. Y bueno, nunca más salimos campeón. Desde que me dijo eso no salimos campeón nunca más. De hecho, nos fuimos al descenso antes de salir campeón. Pero bueno, yo permanecí con esa herencia o con esa lealtad paterna y siempre fui hincha de Racing. Fuimos a la cancha, yo por lo menos mi viejo me llevó a la cancha desde muy chico. En la Plaza San Martín de Mercedes, provincia de Buenos Aires, el pueblo donde nací, salían los domingos al mediodía unos micros para hinchas de Racing que iban a Avellaneda, veías el partido y te devolvían para casa. Así que, aunque yo no haya nacido ni en Avellaneda ni cerca de la cancha de Racing, sino a 100 kilómetros, era muy habitual estar en la cancha de Racing viendo. En ese momento yo creo que llegué a ver a Cejas, al arquero que terminó en River y después terminó en Brasil, al gran arquero de Racing, Agustín Mario Cejas, que fue mi ídolo de cuando yo era chico. Así que sigo a Racing desde muy chiquitito. Te quiero preguntar justamente por el texto de Hernández de Messi es un perro, porque hay una cosa genial que hace poquitito en una entrevista con Juan Pablo Varsky, compañero de TNT Sport, Escola dijo que Messi era para él el mejor deportista argentino de todos los tiempos, sin nombrarte, sin decir tu texto, desarrollaba exactamente la misma teoría, porque no le importa absolutamente nada más que la pelota, y por eso nunca va a simular un full, que bueno, es más o menos el centro del relato, ¿no? De Messi como tu perro argentino. Sí, seguramente Escola lo pensó y lo desarrolló solo, sin pasar por mi texto, porque no es muy complicado llegar a esa conclusión, solamente mirando videos de Messi, solamente mirándolo en la cancha, no tanto ahora, no tanto después de sus 30.
pero entre sus 20 y sus 30 era evidente de que no le interesaba el fútbol en absoluto. De que solamente le interesaba meter esa cosa redonda en el arco. Era todo lo que le interesaba. Por eso en ese texto, que fue muy viralizado en una época, el que escribí, Messi es un perro, yo lo que trato de contar es cuánto se parece esa situación casi autista de Messi por la pelota, cuánto se parece a mi perro Totín, un perro que yo tenía en la infancia, y que era muy pelotudo, que era un perro que no lo conmovía nada, era un perro estúpido, pasaban los ladrones por casa a llevarse el televisor y él ni los ladraba, pero únicamente se convertía en un perro inteligentísimo cuando sacábamos del cajón de la cocina la esponja Patito, la esponja amarilla de lavar los platos, y en ese momento el perro enloquecía, se convertía en un perro inteligente, buscaba esa esponja para llevársela a la cucha como si no hubiera un mañana. Con una desesperación, con una vocación, un oficio de buscador de esponja, idéntico al que tenía Messi entre sus 20 y sus 30 años por la pelota, sin ninguna importancia por el fútbol, era la pelota, todo lo que le importaba. ¿Y este Messi después de los 30, qué ves? ¿Qué te parece? A mí me parece que hubo un quiebre en el nacimiento de su primer hijo, quiero decir, un Messi convirtiéndose en papá. Creo que 2 semanas después del nacimiento de su primer hijo, fue la primera vez que lo vi hacer algo, no quiero decir inadecuado, pero antifutbolístico. O sea, sí. tirarse cuando no estaba ocurriendo nada. En el momento de que fue padre, empezó a ser un jugador de fútbol normal. Digámoslo entre comillas, normal quiero decir, maravilloso, único, irrepetible, pero con esas pequeñas patrañas de tirarla lejos cuando faltan 4, de esconderla, de buscar el tiro libre en el área grande. O sea, antes no lo hacía, cuando no era padre. Desde el momento que fue padre lo empezó a hacer. Y ahora habría que ver si tenía 2 o ya los 3 hijos cuando dijo que la Conmebol era corrupta, y que le habían choreado el partido, se maradoneó todo. Ya era padre de 3. Ya no estaban los 3, bien. Sí, claro. Bueno, se fue convirtiendo de a poquito en eso, claro. Además es genial, ¿viste? Cómo el tipo se la pasó justamente durante 20 años, o sea, siendo un perro, metiendo todas las esponjas posibles adentro de todos los arcos posibles de España, y acá lo abrazamos con un amor cuando puteó la Conmebol. O sea, una cosa genial. Porque nosotros necesitamos Maradona. Lo que más nos gustan son los jugadores que putean, además de jugar bien a la pelota, que defienden ciertas cosas, que se acercan a nosotros y que no son tan lejanos como Messi. Messi siempre fue un pibe que si necesitaba hacer 3 goles en un partido para llegar a los 400, hacía 4 goles, ese partido. O sea, nunca nos pareció que estuviera haciendo un esfuerzo. En cambio, Maradona siempre estaba haciendo un esfuerzo. Siempre era un sacrificio sobrehumano, cada cosa que le salía bien. Y siempre puteando, y siempre del lado de lo que entendemos que son los buenos, y siempre sin caretear frente a los malos. Entonces, esos pedacitos maradonianos de Messi de los últimos tiempos son dignos del aplauso argentino. O sea, en España no se entienden, por ejemplo. En España dice, mirá lo que está haciendo Messi, ya no es más el mismo. Y acá empezamos a decir, por fin aparece Messi. ¿Cuántos años tenías en el 86, Fernando? 15 años. O sea, pleno, cuando de verdad se te fija un recuerdo que chau, listo, de ahí hasta que te mueras, parece que fue hace 20 minutos. No solamente eso, sino que yo en casa tenía prohibido hinchar para Argentina. Entonces era mucho más complicado. ¿Era otro mandato del padre? Sí, yo no podía hinchar para ningún equipo que dirigiera Bilardo. No, te lo juro por Dios. En el 86 y en el 90 en casa se hinchó para Alemania en las 2 finales. Cuando dices en casa, te imagino a vos infiltrado medio a un costado. Si hubieran existido los celulares escribiéndole a tus amigos. No, de hecho han venido amigos a casa a ver partidos, sobre todo por lo excéntrico del contexto. Era un contexto muy excéntrico. O sea, mi viejo gritando los avances de Alemania en las 2 finales, mi viejo se pegó un cabezazo contra el escritorio con el gol de Burruchaga puteando.
estaba toda la Argentina gritando y mi viejo decía, ¡la concha de la lora! ¡La concha de la lora! Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Mi viejo y su hermano menor, y yo sentado con ellos, y juro, ahora me parece snob, pero en ese momento, con mis 15 años, para mí era verdaderamente Bilardo el enemigo público número uno, porque lo mamé, porque me lo contaron desde que tenía 4 años, que nos robó una Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata es la peor cosa del universo, Bilardo, Subeldía, todos eran como hoy para el estadounidense es Bin Laden. Eso era Bilardo y Subeldía para nosotros en nuestra casa. Entonces no podíamos hinchar para Argentina, no se hinchaba para Argentina. Pero Maradona, en mi cabeza, atravesó todo eso. Pero por otro lado, el segundo gol a los ingleses, yo me acuerdo que estaba sentado en el suelo, en el sillón estaba mi viejo, yo estaba con 2 amigos de la escuela, que vinieron a casa solamente para ver el espectáculo de gente hinchando para otra cosa. Y cuando Maradona empieza a llevarse a todos los defensores, el grito a mí me salió gutural. El grito de alegría, el grito de gol, me salió de las entrañas e inmediatamente miré para el costado a mi viejo y mi viejo me estaba mirando así. Como diciendo, ¿qué estás gritando? ¿Qué estás gritando? ¿Un gol de Bilardo estás gritando? Me decía mi viejo, con la mirada me lo decía. Con la mirada me lo estaba diciendo. Y yo gritaba y hacía ¡oh! Era tremendo, era como querer cagar y tirarse un pedo al mismo tiempo y eructar, era todo junto. Yo me podía haber muerto un infarto, boludo, ese día. Zafé porque tenía 15 años y el cuerpo todavía no estaba tan hecho mierda como ahora. Pero eso me pasaba de grande y me moría un infarto, te lo juro. ¿Y tus amigos? No, gritaban, saltaban, se desentendieron de la locura familiar y estaban a los gritos, como todo el mundo, como toda Argentina. Pero muy difícil, ¿eh? Y después en el 90, mi viejo y su hermano gritando el penal de Codesal, gritando el penal de Alemania en el 90. Salieron a la calle a festejar, boludo. Salieron a la calle a festejar y de adentro de las ventanas les tiraban cosas a mi viejo y al hermano. Estaban locos porque Bilardo los había vuelto locos. Yo creo que fue Bilardo. La culpa de todo igual la tiene Bilardo. No la tiene mi familia. Sí, claro. Y el texto de Diego es el texto que se llama 10.6 segundos, que es el tiempo que tardó Maradona justamente en recorrer, desde el pase de Enrique hasta limpiarse absolutamente a todos los ingleses. Si querés contarlo un poquitito vos para quien no lo leyó, y bueno, justamente cómo elaboraste este texto, porque tiene algo muy divertido, que es que vas contando la vida de cada uno de los ingleses a los que Diego gambeteó, pero ahora, ¿no? Claro, exacto. En realidad el cuento me lo regaló, la idea, el germen del cuento, me lo regaló Pedro Mayral. Estábamos almorzando con Pedro y con mi amigo Chiri en un restaurante de Madrid y yo creo que ya estábamos un poco borrachos, era un 12 de octubre que no se trabajaba, en el año 2010 creo, porque lo estábamos convenciendo a Pedro Mayral de que participe en la revista Rosay, que no tenía ningún número todavía, estábamos haciendo el número 1, y medio que lo emborrachamos para convencerlo. Y en esa sobremesa, donde Pedro estaba un poco borracho, me dice, yo, Hernán, te voy a regalar una idea que no, me dice, estaba borracho, que no... Sí, el no es así, viste, es largo. Que no la pude hacer yo nunca y vos vas a poder hacer. ¿Cómo es? Le digo, Pedro. Y me dice, cuando Maradona está encarando el área, en el segundo gol de los ingleses, Valdano va paralelo a él y todo el tiempo piensa que le va a dar el pase. Y cuando no le da el pase y hace el gol solo, en ese segundo, Valdano decide dejar el fútbol y ser periodista deportivo. Es un chiste de Pedro, buenísimo, nos cagamos de risa, y yo le di una vuelta de tuerca y le digo, no solamente a él le cambió la vida, ese gol le cambió la vida a todos los testigos directos. Y el cuento va a ser así, le digo. Ese gol le cambió la vida a Valdano, pero también le cambió la vida a Peter Shilton, y también le cambió la vida al árbitro. El árbitro no pudo dirigir nunca más un partido internacional después del gol con la mano de un rato antes. Y entonces le digo a Chiri, investigame a todos los defensores ingleses a ver qué les está pasando en este momento. Y Chiri se puso a investigar
Y a las 2 semanas me manda unas carpetas así, con un montón de información real, en donde me dice, mira, Peter Shilton no se habla más con el hijo. Barley, el 4, terminó borracho dirigiendo a Trinidad y Tobago, en la Concha del Mono. Y así, uno atrás del otro, y empiezo a trabajar el cuento, que son 8 capítulos. En cada capítulo me dedico a la vida del árbitro, del 4, del arquero, del 6, del negro Enrique, de Valdano, de cada uno de los testigos directos de esos 10 segundos. Y a todos les cambió la vida para peor. Todos terminaron peor de lo que eran. Y en el último capítulo cuento lo que ve Maradona en esos 10 segundos. Maradona ve todo, es como el Aleph de Borges. Ve todo, ve el pasado, ve lo que está ocurriendo en esos 10 segundos y también ve el futuro. Se ve para adelante. Y bueno, es un cuento al que le tengo muchísimo cariño. Ese cuento es un cuento largo, un cuento que tiene mucha investigación verdadera y que además tiene un germen que no es mío. Es un regalito que me hizo Pedro Mayoral Borracho en España. Un beso grande obviamente a Pedro Mayoral, un escritor hermoso. Sé que justamente te iba a preguntar si todos los datos eran verdad, porque por ejemplo hay una historia que es buenísima, que es la de los dos Peter, la de Ray y la de Bersley, que los dos hijos, ¿te acordás? Contala vos. No, sí, lo de la Ray. Los dos, claro, los dos hijos burlados, ¿cuántos años después? ¿20, 25? 20 años después, más o menos, porque son los dos jugadores a los que Maradona les hace la martingala inicial en mitad de cancha, que les pisa la pelota y se les escapa. Los dos hijos de esos dos jugadores se hicieron amigos y en una rave en Escocia empezaron los demás a bailar con el pasito de Maradona haciendo eso. Se burlaron de ellos, los humillaron, porque en realidad los hijos de todos sintieron humillación. El hijo de Peter Shilton, cada vez que entra a la Wikipedia, ve que dice Peter Shilton fue el arquero que recibió los 2 goles más importantes de la historia del fútbol el mismo día. ¿Cómo que no vas a querer a tu papá? No lo podés querer más, no lo podés respetar nunca más a tu viejo, si es arquero y fue el que recibió los 2 goles más importantes de la historia del fútbol. Claro, ¿cómo no van a terminar borrachos todo eso? Terminaron todos borrachos. ¿Orsay es futbolístico el nombre, Hernán? ¿Tiene alguna relación o nada que ver? Sí, claro, tiene. Orsay es el nombre de mi blog, el blog que empecé a escribir cuando me fui a vivir a España, y le puse ese nombre por una analogía, una especie de pequeña metáfora interna. Yo me di cuenta de que ser inmigrante al principio parece maravilloso, estás en España viviendo justo en la época del corralito, pero inmediatamente te das cuenta de que estás fuera del juego, que estás fuera de tu lugar, que estás en una posición adelantada, pero que no se te permite jugar. Entonces entendí justamente que ser inmigrante es esa misma sensación que tiene el delantero cuando empieza a gritar el gol sin darse cuenta que el Lineman levantó la banderita. Esos 5 segundos de humillación donde vos solo estás gritando y toda la cancha sabe que fue offside. Eso es ser inmigrante. Es creer que hiciste el gol cuando estás en posición fuera de juego. Entonces le puse así a mi blog, Orsay, para no olvidarme nunca que yo de ahí no era, que yo era de otro lado.